Conoceremos uno de los lugares más increíbles del mundo, pero ¿es tan espectacular como parece? ¿Es tan hermoso como dicen? En el capítulo de hoy llegamos al Salar de Uyuni a despejar esa duda y a convencernos por cuenta propia qué tan cierto es. Quédate hasta el final porque vamos a probar una curiosidad que pocos conocen de este lugar. Como siempre digo que voy a salir temprano y no puedo, son las 11 de la mañana. Según yo pensaba salir a las 8 de la mañana, pero no se puede. No es como uno dice, cuesta acomodar los bolsones, las maletas, el camping, las mochilas, las cámaras. Es un trabajo tedioso. Vamos de Tupiza. Lo que he visto que Tupiza es muy parecida a Samaipata, lleno de turistas, el clima. La única diferencia es que aquí hay hartos toritos, puros toritos como este de acá. No existe la mototaxi, no hay mototaxi, los taxis son los toritos. Pareciera que fuera la capital de los toritos. Aduana. Aquí está el cruce, si nos vamos recto nos vamos a Potosí y hacia la izquierda es Uyuni, 195 kilómetros. 195 kilómetros, no es mucho ni poco. Yo creo que en 3 horas lo hacemos, Dios mediante, si todo está bien. Así que a meterle gas, a meterle gas. Ahora estoy cada vez más cerca de llegar a uno de los lugares que siempre soñé visitar, el Salar de Uyuni. La carretera que me lleva es impresionante, por momentos el camino parece infinito, rodeado de montañas y vastos paisajes desérticos. Aquí el tiempo se siente diferente, como si todo se moviera más despacio. Aunque no lo crean, manejar durante horas en esta ruta solitaria es como meditar, tenés mucho tiempo para pensar y simplemente disfrutar del presente. Acabo de ver unas llamitas bien bonitas. Yo no conocía las llamitas. Creo que voy a conocerlas. Por eso me di la vuelta. Aquí están comiendo. Ahí está, y grande. Qué grande habían sido. Yo solamente conocía en fotos y en video. Está con su moño rojo en su oreja. Aquí hay otra. A ver si no se espanta. Hay dos aquí.
Hola. Qué grandes son. Bastante grandes. Bueno, ya lo conocimos, ahora nos vamos. Y tengo otro problema, no quiere dar el arranque. Hace rato paré igual. Unos ratos da, otro rato no da. Hace rato paré a ponerme chompa y no dio, tuve que empujarla otra vez. Pero es el problema eléctrico. Cuando la aguja empieza a oscilar, empieza a fallar. Pero cuando la aguja está quieta en sus revoluciones correctas, la moto va bien. ¿Se ve, no? Yo creo que se ve. Y no sé, algún mecánico de Kawasaki KLR que sepa cuál es el problema. De todas maneras voy a llegar a Uyuni y tengo que revisarlo, porque la altura ya también le está afectando y eso me ha tenido un poco preocupado, porque algunas subidas no quería subir, he subido lento. Son dos problemas, carburador y esto de la corriente. ¡Qué lindo! Desde los paisajes hasta los desafíos, este viaje es una mezcla de cansancio físico, emoción y satisfacción. Han habido momentos difíciles en el camino y créanme que ha valido la pena. Los obstáculos se convierten en aprendizaje y el aprendizaje en una experiencia de vida. Se llama Atocha. Hay muchas comunidades mineras ya en esta parte de Potosí, Oruro. Estamos en Potosí ahorita, creo que sí, si no me equivoco. Uyuni a la izquierda. Vamos a la izquierda. Bastante grande esta comunidad. Atocha. Choquito, para ir a Uyuni. ¿Qué? Para ir a Uyuni. Camino. ¿Recto nomás? Sí. No hay donde perderse, ¿no? Ya, gracias. Por si las moscas, pregunté. 88 kilómetros a Uyuni. Mierda, ¿qué pasó aquí? Carga esto. Se volcó el trufi. Creo que eso pasó ahorita. Vamos a ver los fierros. Usted cree que la idea es para parar. Era bueno hacerle parar, amigo. Ajá. Después, que como sea, no pasa nada. Ha fallecido, ¿no? Está muerto, ¿no? Huele a chicha, ¿no? ¿Usted estaba con él? ¿Usted estaba con él? No tengo por qué para salir. ¿Qué ha pasado? ¿Muy fuerte? Pucha, qué aburrida, ¿no? ¿Es su amigo él? ¿Solamente los dos venían? Ah, él venía al medio. ¿Dónde venía? Estaba manejando. Ah, ¿él estaba manejando? ¿Él estaba manejando? Él estaba manejando. Pucha, qué aburrera. Y venían 3 personas. Ha fallecido el chofer, que era el jefe. Acabamos de llegar a la estación de peaje Ihuembe. Lo bueno es que la moto no paga peaje. Me quedaba un poco mal lo que he visto el accidente ese atrás. He venido pensando en que siempre hay que manejar con cuidado, con prudencia. Cuestión de minutos.
llegaba y me tocaba verlo en vivo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal su viaje? ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? En Tupiza. No, un tuki-tuki. Saliendo de la ciudad. De la rotonda para venir para acá o antes. En autopista. Ya. Autopista, sinuosa. Llegamos a Uyuni y nos encontramos con Nilton, él es de Brasil. Lo que logro entender es que tuvo una caída saliendo de Tupiza, viene desde Piracicaba, estado de Sao Paulo, y ha recorrido más de 2.500 kilómetros para conocer el salar. Bueno, más cerca. Algo rara la veo. Algo raro. Algo raro, ¿no? El salar no se encuentra en Uyuni, como su nombre lo dice, sino en Colchani, que está a 22 kilómetros de Uyuni, pasando hacia la carretera a Oruro o Ruta 30. Dirígete al este por Ruta Colchani. Cuando Neil Armstrong vio la Tierra desde el Apolo 11, no fue la Gran Muralla China lo que apareció ante sus ojos, sino una destellante mancha blanca de 12.000 kilómetros cuadrados, el Salar de Uyuni. A veces conocido como el Salar de Tunupa, es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo. Está situado a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar en el suroeste de Bolivia, en la provincia de Daniel Campos del departamento de Potosí y la provincia de Ladislao Cabrera del departamento de Oruro. El Salar de Uyuni es una de las más importantes reservas de litio del mundo e igualmente cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. Se formó como resultado de las transformaciones entre varios lagos prehistóricos hace unos 40.000 años. Estos protolagos alcanzaban una cota alrededor de 100 metros por encima del nivel actual. Posteriormente vino un periodo seco y cálido que produjo una gran reducción de la superficie y volumen de los lagos andinos. Se estima que contiene 10.000 millones de toneladas de sal. Actualmente también se encuentran alrededor de 80 pequeñas islas. Es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, ya que lo visitan aproximadamente 300.000 turistas cada año. En 2019 fue galardonado como el mejor atractivo turístico natural de Sudamérica. Obviamente que nos traemos algo para dejar como recuerdo. A ver cuántos días aguanta. Hoy día nos levantamos temprano a revisar qué es lo que tenía la moto por el problema de combustible y corriente. Estamos aquí con el amigo Nilton de Brasil, que nos hemos acompañado. Bueno, nos vamos a acompañar aquí unos kilómetros. Y bueno, al parecer, pareciera que la de unas vallas es esta de acá. El perno de la batería se ha quedado flojo.
y este cable acá se ha salido. Espero que sea solamente eso el tema de corriente. Ahora el tema de combustible, tengo que sacarlo del carburador, reducirle el consumo de combustible. Como no, chiclera, hemos tenido que darle una solución empírica. Ahí podemos ver los alambritos, que es lo que nos va a ayudar a reducir la entrada de combustible.